Aquí hay una magnificación de las fotos como lo que no debe de ser, como lo que debe de ser. Y claro, esto ya no va a recurrir, pero por supuesto que una doble manipulación va a empobrecer el pronóstico y aumenta el riesgo de metástasis que no van a ser curables. Es la enfermedad, la segunda entidad más frecuente a nivel de los huesos y se presenta habitualmente en pacientes adultos mayores de 40 años, con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. Es una lesión formadora de cartílago mixoide y maligno. Y maligno se refiere a mayor número de metástasis por en campo 10X. El sitio habitual de presentación es en el esqueleto axial, o sea, en el esqueleto del centro va a tener predilección por esternón, costillas, columna y pelvis, y por los hombros como parte del esqueleto axial. Vean que toda esa lesión que está destruyendo, prácticamente ya se comió todo el periósteo, ya invadió las estructuras vecinas, todo esto de aquí, y tiene levantamiento y fractura espontánea. Si hay fractura, hay hemorragia. Si hay hemorragia, entonces hay dolor. La manifestación más frecuente va a ser dolor y fractura espontánea o fractura en terreno patológico. Decía, radiográficamente es una lesión geográfica irregular, de bordes irregulares, fenestrados, infiltrantes, como una lesión radiotransparente. Y tiene capacidad de dar metástasis vía linfática o vía venosa. Vía venosa, entonces va a ser a hígado, a pulmón o a sistema nervioso central, a otros huesos, ¿por qué no? El principal órgano afectado va a ser el pulmón y muy probablemente una de las causas principales de muerte, y en segundo lugar el hígado. El condrosarcoma, decía, además de la biopsia, pues vamos a tener que hacer estudios de extensión. Y dentro de sus estudios de extensión habrá que buscar otros huesos, dado que el hueso tiene predilección en esta vía de diseminación hematógena. Y aquí vemos un gamagrama, aunque no se dé un verdadero condrosarcoma, como se identifican las diferentes lesiones metastásicas en otras partes del cuerpo, desde cráneo, clavícula, homero, esternón, articulaciones, costillas y pelvis. El diagnóstico tratándose de una entidad maligna, entonces debe ser con una resección amplia o resección radical, donde muchas veces va a terminar una verdadera amputación de la extremidad. Y por supuesto, junto con la resección amplia o radical, deberá darse un tratamiento adyuvante, y entonces sí caben todos los agentes de quimioterapia que se tratan muy parecido a las neoplasias de origen óseo, donde la base van a ser los medicamentos tipo platinos, como el cisplatino y el carboplatino, y el segundo elemento van a ser las antraciclínicos, que sería la doxorubicina, epirubicina, y hay otro más que es la adriablastina. Para pasar a otro terreno, bueno, como parte de lo mismo, la enfermedad puede dar metástasis a pulmón como el principal sitio vía hematógeno, y aquí estamos viendo un pulmón con múltiples metástasis. Para que se ubiquen, estos puntitos son las lesiones metastásicas, o sea, es una enfermedad diseminada en los dos pulmones y en forma extensa. La entidad maligna de los huesos o del óseo va a ser el osteosarcoma. Entonces, el osteosarcoma quizás sea la entidad más agresiva del tejido musculoesquelético. También es la más frecuente, pero además es donde mayor número de avances ha habido en cuanto al control y curación de la enfermedad. Por supuesto que se desarrolla o es una evolución maligna, tiene el término sarcoma, de origen mesenquimatosa, los osteocitos, tiene capacidad de producir matriz osteoide, o sea, tiene capacidad de fijar calcio. Y esta tiene capacidad de expandirse rápidamente a los tejidos vecinos, producir destrucción lítica de las estructuras óseas, tiene una diseminación vía hematógena y linfática, y tiene una rápida progresión de crecimiento. O sea, estamos hablando de un par de meses. 2-3 meses tiene capacidad. Muy importante es que el crecimiento es rápido, y entonces tenemos que hacer caso cuando refiere el paciente que tiene dolor y esa bola no la tenía. Se describe que el tiempo de evolución es entre 8 y 12 semanas. Esto habla de la capacidad de crecimiento tumoral.
Es más frecuente en hombres y es la neoplasia más frecuente, bueno, después del sistema nervioso central, la neoplasia más frecuente en niños y en los adolescentes. Es una enfermedad, como ven aquí, de entre los 10 y los 25 años. Y el sitio más frecuente van a ser los huesos largos. Como primer lugar va a ser el fémur y después la tibia. Aunque aquí estamos viendo una enfermedad neoplásica a nivel del antebrazo. Tiene una evolución maligna, entonces como tal va a tener síntomas malignos, como falta de apetito, pérdida de peso y falta de el sueño o el sueño. El característico va a ser el dolor y lo van a relacionar muy frecuentemente el paciente con un pequeño traumatismo, un pequeño golpe y luego un moretón. Puede haber compresión de las estructuras vecinas y si hay hemorragia puede haber compresión del paquete neurovascular. Hay destrucción del hueso, hay invasión a tejidos blandos en forma temprana y por supuesto las tres características van a ser como una fractura, dolor, aumento de dolor e incapacidad. Parece que fuera el triángulo de la fractura, nada más que es una fractura en terreno patológico. Ese además tiene capacidad de producir matriz osteoide y fijar calcio. Y vean cómo esta entidad aquí está formando hueso nuevo. Sí es cierto que ya destruyó y levantó todo el hueso, pero está depositando matriz osteoide y calcio junto con esto. Si esto es matriz osteoide y calcio, esta enfermedad ya llegó hasta la piel en este húmero. Cuando hay una enfermedad múltiple puede estar asociada a esto que se llama enfermedad de Payet y que está asociado a infartos óseos, donde hay destrucción o necrosis de alguna parte, ¿sí? del tumor. El osteosarcoma habitualmente decía el sitio más frecuente es el fémur y del fémur la rodilla o el extremo proximal el extremo distal del fémur y luego el fémur en su extremo proximal. Quizás esta esté rompiendo la regla porque suelen ser más acá arriba o más abajo, pero vean cómo esta lesión expansiva de recrecimiento rápido, donde deposita calcio, tiene matriz osteoide, es formadora de hueso y por supuesto de calcio, invade rápidamente todas las estructuras vecinas y si somos un poquito cuidadosos, esto abarca así y abarca hasta acá y probablemente por aquí va el paquete neurovascular que ya está produciendo compresión. En los niños es más frecuente ver esto, la enfermedad a nivel de la mandíbula. Pero en los adolescentes y jóvenes adultos o adultos jóvenes, el sitio más frecuente va a ser fémur, ya bien sea en su extremo distal o proximal. Está relacionado con mutaciones, específicamente la mutación del cromosoma 13 en su brazo largo, y donde está además incluido en parte de la región donde está codificado el gen del retinoblastoma y el gen del P53, que son dos genes relacionados con la apoptosis. Si están mutados, entonces lo que traduce es que esta célula no tiene capacidad de inducir apoptosis. Y puede tener sobreexpresión de algunos otros genes que van a estar relacionados con su crecimiento rápido. Aquí vemos una lesión expansiva y destructiva prácticamente de todo el hueso ilíaco que abarca e invade a la cabeza femoral del fémur. Una más, como invade partes blandas, no tiene límites quirúrgicos, no tiene bordes precisos, es una enfermedad muy, muy extensa, probablemente con fractura patológica, aunque todavía no la veamos a simple vista. Se pueden definir en alto grado y bajo grado, pero habitualmente la mayoría, el 80%, van a ser de alto grado. Otra característica es que se pueden tener enfermedades múltiples en el mismo hueso, pero dos lesiones. Si se presentan al mismo tiempo, con término de menos de 6 meses, se le llama asincrónico. Y si se diagnostican más de 6 meses de pausa, entonces se le llama metacrónico. Y lo difícil es establecer si es una enfermedad metastásica o un segundo primario. Morfológicamente se ha definido que esta neoplasia puede tener diferentes patrones, como el osteoblástico, condroblástico, fibroblástico, telangiectásico, células pequeñas, células gigantes, y habitualmente son descripciones de los diferentes patrones de crecimiento.
que no lo hará saber el patólogo. Alguna tendrá mayor agresividad que otra, como el osteoblástico, que tiene una capacidad de replicación más rápida a diferencia del condroblástico. Vean esta lesión, donde está destruyendo, nace aquí, produce levantamiento del periósteo aquí, levantamiento del periósteo aquí, o sea, lo está destruyendo por expansión, está tomando tejidos vecinos, tiene depósito de matriz ósea y calcio, y es una imagen irregular con lesiones osteolíticas que, si no se ha fracturado, por lo menos ya tiene infiltración a partes blandas. Se habla que hasta entre el 15 y el 20% de los pacientes al momento del diagnóstico ya tienen enfermedad metastásica, ya dado su alta capacidad de crecimiento. Entonces, su evolución o su cuadro de presentación va a ser dolor, incapacidad, aumento de calor, asociado a un síndrome de desgaste, falta de apetito, náuseas, falta de sueño y pérdida de peso involuntaria, asociado a una fractura patológica. Las metástasis son vía hematógena en forma principal y en forma secundaria vía linfática, a excepción del fibroblástico, todos los demás dan metástasis vía venosa. Y entonces el primer sitio de presentación de metástasis va a ser el pulmón, el segundo va a ser el hueso, cerebro, hígado y otros tejidos. Vean cómo pulmón es el sitio donde va a llegar toda la parte venosa, si es que va a tener todas las condiciones para un crecimiento celular. Radiológicamente se describe como una lesión expansiva, destructiva, con bordes líticos, bordes irregulares, con extensión a partes blandas, y describen un rompimiento de la cortical con depósito de calcio. Esto se le ha llamado triángulo de Codman o imagen en rayos de sol. Me voy a regresar. Este es el triángulo de Codman, o este de aquí. O sea, es el avallantamiento del periósteo por infiltración tumoral, aquí abajo, que puede estar asociado o no a fractura. Y esta es la imagen de sol naciente, o sea, unos rayitos de sol, como si fuera la bandera, o recordando la bandera del Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces recuerden, signo de rayos de sol o rayo de sol naciente. Y en primer término y en segundo término no va a ser quimioterapia. La cirugía debe ser radical, o sea, amputación, y lo menos, o en algunas ocasiones, podrá ser de grado óseo, pero no va a ser con fines curativos. Con fines curativos debe ser una cirugía radical. En medio vamos a tener una resección parcial conservadora, si lo permiten las condiciones, y los tejidos alrededor de la masa tumoral, así como el paquete neurovascular. Son tumores altamente sensibles a la quimioterapia y se ha demostrado que el beneficio del cisplatino combinado con la doxorubicina como un duplete, o sea, como una droga, un tratamiento doble, aumenta la sobrevida hasta un 80%. ¿Qué significa esto? Que si hacemos un diagnóstico temprano, un tratamiento radical adecuado, primero un diagnóstico con biopsia, dos, un tratamiento radical con fines curativos, con márgenes quirúrgicos amplios, y después damos un tratamiento de quimioterapia adyuvante, o al revés, quimioterapia primero y luego cirugía, podemos mantener o permitir que el paciente tenga sobrevidas largas en términos de 5 y hasta 10 años, evitando en forma temprana el desarrollo de metástasis pulmonares, que es lo que lo va a llevar la mayoría de las veces a la muerte. Hay algunas condiciones que se han llamado lesiones premalignas. Las lesiones que van a dar desarrollo después a una lesión de características malignas con capacidad de dar metástasis y llevarla a la muerte. Las lesiones con potencial neoplásico o lesiones premalignas son los osteocondromas benignos, el encondroma benigno, y por supuesto, como tales, el manejo debe ser agresivo con un manejo quirúrgico tipo curetaje o raspado o legrado óseo. El objetivo debe ser la resección total con injerto o con cemento óseo. Hay algunas otras neoplasias, como las lesiones que crecen también en los huesos de origen vascular, son los hemangiomas.
también, estos de comportamiento benigno, y que se caracterizan por la formación de nuevos vasos. Como dice aquí, es más frecuente en las mujeres y tienen sitios de presentación habitualmente en columna y en cráneo, aunque pueden tener un comportamiento agresivo dado que después de una cirugía recurren y recurren y recurren. Generalmente no producen dolor y pocas veces producen fractura, pero sí pueden producir tumefacción o aumento del color y aumento de la temperatura. Esa es la última. Tenemos una segunda sesión con osteosarcomas para ver las características y el tipo de tratamiento, como tumores malignos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Disculpe, doctor. ¿Nos va a compartir las diapositivas? Sí, pues mira, básicamente están en el libro van a buscar en la biblioteca, se llama Manual de Procedimientos Quirúrgico-Médicos del Instituto Nacional de Cancerología. Mejor de ahí lo van a copiar todo y ahí va a estar todo.